Celebramos juntos a Dios, amén. Ahí donde tú estés, ahí en tu casa, celebramos juntos. Y decimos: viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¡Wow! y declaramos: Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante ti. y declaramos: ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? y declaramos todos juntos: Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. amén. Sí, Señor, exaltamos, señores, exaltamos, Señor. Tú eres el Cordero, es el Cordero y el León, el que pelea nuestras batallas. Eres tú, Jesús. Te exaltamos hoy, Señor. Santo eres tú, Señor. Oh, Él es el león.
ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Nos postramos delante de ti, Señor, al único digno y santo Dios. Santo eres tú, Jesús. Te exaltamos, Señor. Hoy en familia te exaltamos, Jesús. Levantamos una adoración a ti, Jesús. Sabes, te quiero pedir que donde tú estés puedas cerrar tus ojos por un momento y puedas tener un minuto de gratitud con Jesús. Porque sabes, esté pasando lo que esté pasando, te tengo una buena noticia. Dios sigue estando en control de todo. Sí, Dios sigue teniendo el control de tu situación. Dios sigue estando en control. Te exaltamos, Señor. Santo eres tú, Señor. Siempre permanecerá. Tú tienes el control. Tú tienes el control. En medio de la confusión, tu palabra siempre me guiará. Tienes el control. Tú tienes el control. Tu fidelidad
Señor. En medio de la confusión, en medio de la oscuridad, tú estás. ¿Sabes? Quiero decirte de parte de Dios que no importa la situación que estés viviendo, no importa quizás la enfermedad, la situación económica, trabajo, ¿sabes? Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu situación. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de tus finanzas. Y ¿sabes? Cuando Dios tiene el control de las cosas, Dios comienza a actuar de forma sobrenatural y no te das cuenta cómo Dios comienza a obrar. ¿Sabes? Cuando estamos viviendo situaciones difíciles, es cuando Dios se hace Dios. Es cuando Dios está más cerca tuyo. Es cuando Él te abraza y te dice: hijo, tú no estás solo. Sabes, yo tengo el control. Yo siempre he tenido el control y no te soltaré. Te tomaré de mi mano y no te soltaré. Porque sabes, su fidelidad nos sostiene. Su fidelidad nos abraza. Su fidelidad nos hace libres. Su fidelidad nos hace ser llamados sus hijos. Porque no importa lo que suceda, no importa lo que suceda en la sociedad, Dios siempre nos cuida. Dios siempre nos toma de su mano y nos da la victoria. Oh, sí, Señor, santo eres tú, Señor. Tú tienes el control en medio de la oscuridad, en medio del temor. Porque no tememos. Porque no tememos, Jesús, porque tú nos guías. Santo eres tú, Señor. Digno eres tú, Jesús. Oh, santo eres tú, Señor. Te exaltamos, Señor. Santo eres tú, Dios. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me harás caminar. Tu mano me sostendrá. No temeré en el desierto, pues tus palabras serán mi sustento. Y mi luz en la aflicción. Y aunque mis ojos vean que es imposible, no temerá mi corazón.
puedo creer, te puedo ver. Dile al Señor. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré en la oscuridad, donde la duda intenta apagar mi fe. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. No temeré en la oscuridad, donde la duda intenta apagar mi fe. No temeré, si puedo creer, te puedo ver. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. A mi lado estás, Señor. Nunca me dejarás, nunca me soltarás. Oh, sí, Señor. Aunque ande en valle de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Dios. Tú estás conmigo, Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Digno, digno eres tú, mi Señor. Santo, ¿por qué no comienzas a darle gracias a Jesús? Ten ahí donde tú estás un momento de gratitud. Donde tú estás ahí con tu familia, si puedes tomarte de las manos y dar gracias a Dios por tu familia. Da gracias a Dios por lo que tienes. Siempre hay algo por qué agradecer a Dios, porque se mantiene fiel, porque su fidelidad nos sostiene, Señor. Tu fidelidad, Señor. Santo eres tú, Señor. Oh,
eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Digno eres tú, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Te exaltamos, Jesús. Te exaltamos, Dios. Te saludo en esta hora, gracias por acompañarnos y estar cada fin de semana conectándote con nosotros, compartiendo un mensaje y una reflexión. Nosotros los pastores estamos permanentemente orando por ustedes y pedimos a Dios que Él sea sobre cada uno de ustedes con su bien, con su gracia y su sobrenaturalidad. Durante algunas semanas estuvimos hablando acerca de las actitudes que debemos desarrollar en tiempos de crisis. Hablamos de la gratitud, hablamos de la generosidad y hablamos de la fidelidad. ¿Cómo desarrollamos estas actitudes en los momentos de conflicto tan necesarios? Y hoy quiero hablarles acerca de la iglesia en tiempo de crisis. La iglesia en tiempo de crisis. Creo que es necesario abordar este tema hoy y seguramente lo estaremos hablando en el próximo mes y cada vez que se nos acerque el tiempo para volver a esta nueva realidad, estaremos hablando acerca del valor de la iglesia. Ahora, para meternos en esta reflexión, cosas básicas y esenciales. La palabra iglesia viene de su origen en el griego, que significa eclesía, y eclesía es reunión o asamblea. Y la iglesia son las personas y no el templo. Dios desarrolla un plan de salvación para rescatar personas. Dios se revela a personas y es por eso que Dios en este plan de acción y salvación, su intervención está hecha sobre personas. Por eso que la iglesia de Cristo son las personas. A veces confundimos iglesia con templo, pero la verdad es que vamos al templo para congregarnos y expresar nuestra celebración a Dios, pero la iglesia eres tú, soy yo, somos las personas. ¿Por qué? Porque Dios opera en su salvación sobre personas. Ahora, esta iglesia que se comienza a establecer a partir de Cristo, comienza a generar un vínculo, lo que llamamos la comunidad de fe. Y este vínculo es a través de las relaciones personales. Es decir, Dios alcanza a personas, se revela a personas, las establece como iglesia. Y estas personas que son iglesia se vinculan entre sí en esta comunidad de fe a través de relaciones importantísimas. ¿Y cómo lo presenta la Biblia? Y utiliza algunas figuras de ejemplo. Por ejemplo, dice que la iglesia es la familia de Dios. La familia es una relación de personas, papá e hijos, así nosotros con nuestro Padre y con nuestro hermano mayor que es Jesús, nuestro Señor. Y utiliza la figura de ser familia de Dios. Juan 1:12 habla del derecho de ser hijos y Pablo en Efesios también nos habla de ser familia de Dios. También presenta la figura del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12 habla de esto y dice que la iglesia es como un cuerpo que tiene una cabeza que es Cristo, pero este cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tienen una función y esa función es permitir que este cuerpo pueda ser edificado y pueda desarrollarse para cumplir sus tareas y sus propósitos. Por lo tanto, la iglesia es presentada a través de este vínculo que son las relaciones y la Biblia presenta el ejemplo de familia de Dios, presenta el ejemplo de cuerpo de Cristo. También en Efesios 5 nos habla de la novia de Cristo, esta novia que espera a su amado y que se viste con ropas especiales, y también nos presenta como la congregación de los santos. Pedro habla al final del Nuevo Testamento y habla de esta iglesia apartada para Dios que vive en razón de sus propósitos, en razón de ese llamado. Entonces, la iglesia son las personas y no es el templo. Por cultura o por lenguaje evangélico, nosotros muchas veces decíamos, oye, vamos a la iglesia. Y a la verdad lo que queríamos decir es que íbamos al templo, íbamos al edificio, porque la iglesia son las personas, esta comunidad de fe que se reunía en el templo para desarrollar todo ese tiempo de celebración, de entrelazarnos, el bendecirnos, el edificarnos en la palabra, en la adoración y el compartir como iglesia, como familia, como cuerpo, como novia y en esta congregación de los santos. Y esta iglesia es
cada persona que ha sido alcanzada y que ha tenido una experiencia con Jesús. Recuerda que según Juan 3:16, fuimos alcanzados por el amor del Padre al darnos a Jesús su Hijo. Perdonan nuestros pecados, vivimos una restauración de vida y hemos conocido una verdad que nos hace libre. Esta es la iglesia, personas a las cuales se les ha revelado Cristo, que han recibido el perdón de sus pecados y que conocen esa verdad que les ha hecho libre. Por tanto, la iglesia que eres tú, que soy yo, las personas, hoy estamos vigentes y es importante entender cuál es nuestra tarea hoy como iglesia en tiempo de crisis. Si te gusta la historia y conoces la historia de la iglesia a través de los siglos, verás que ha tenido que vivir diversos conflictos y crisis, persecuciones y muchas dificultades, pero el valor de la iglesia ha seguido presente y los propósitos de la iglesia nunca han cambiado. Los primeros 3 siglos de la iglesia fue un periodo de persecución. Y es por eso que la iglesia de ese entonces, las personas de ese entonces, esa comunidad de fe de ese entonces que vemos en todo el Nuevo Testamento, se reunían en las casas, se reunían en lugares que tú ni te imaginas, en cuevas o lugares muy sorprendentes. ¿Por qué? Porque debían esconderse, porque era una iglesia perseguida. Ahora, un paréntesis. La persecución de la iglesia está presente. Vemos en países como China, Corea del Norte o países musulmanes en donde nuestros hermanos aún tienen que tener iglesias subterráneas, es decir, iglesias escondidas porque aún son perseguidas. Aún ocurre en nuestros tiempos. Y te decía que cuando nosotros hablamos de iglesia, por cultura evangélica tendemos a pensar en el templo, las paredes, la sala de los niños, un escenario, algunos le llaman el púlpito, y tenemos esa estructura de forma de ser iglesia, pero estamos hablando del edificio, del templo, porque recuerda que iglesias son las personas a las cuales se les ha revelado Cristo. Tú y yo somos la iglesia, y cuando íbamos al templo nos reuníamos bajo un propósito común. Podíamos adorar, podíamos edificarnos por una prédica, podíamos honrar a Cristo a través de nuestras economías, diezmos, ofrendas, primicias, podíamos orar el uno por el otro, podíamos compartir la fe con personas nuevas y el Espíritu Santo nos ministraba en ese tiempo de compartir juntos, en tiempo de congregarnos. Pero hoy día estamos bajo otras circunstancias. Y la pregunta es, porque estamos en un tiempo de crisis y no podemos estar en el templo, ¿la iglesia sigue vigente y presente? Bueno, la respuesta es muy simple, sí. La iglesia, que son las personas, son las que deben mantener la fe vigente con un mensaje de esperanza cuando las cosas hoy pareciera que nos llenan de temor ante este famoso COVID-19 y todos sus efectos colaterales. Por eso nosotros creemos importante hablar hoy acerca de la iglesia en tiempo de crisis. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, esta comunidad de fe, tú, yo, seguimos vivos, seguimos presentes, seguimos con los propósitos de Cristo tan vigentes, aunque no estamos en el templo, pero no hemos dejado de ser iglesia. Por eso te digo en esta hora, tú eres la iglesia de Cristo y es importante que tú como iglesia sepamos cómo debemos vivir en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad. ¿Sabes? COVID-19 no nos ha quitado el derecho de ser iglesia. Es verdad, no estamos en el templo, pero la iglesia que eres tú y yo, mantenemos esa revelación de Cristo, mantenemos el mensaje de esperanza tan presente. ¿Por qué? Porque el evangelio que hemos conocido nos revela la sobrenaturalidad de Dios. Por eso es importante entender que la iglesia en tiempo de crisis debe mantener los propósitos para los cuales fue pensados. Cuando hacemos crisis, y lo hablábamos la semana pasada, la importancia de la fidelidad. La fidelidad nos permite conectarnos en la crisis para sostener nuestra fe. Es por eso que quiero hablarles de esto. La iglesia en tiempo de crisis. La iglesia es una comunidad de fe que aprende a sostenerse a través de estas relaciones y recuerda las figuras, la familia, el cuerpo de Cristo, la novia,
la congregación de los santos. Y estas figuras se representan para expresar el sentido de la relación. Pablo nos enseña de que es una iglesia que se vincula a través de ligamentos, a través de coyunturas, a través de una unidad, a través de un pensamiento común, una oración común. Pablo también dice que tenemos una fe, un bautismo, un espíritu en común y nos vinculamos como iglesia. Pero la iglesia no surge de la nada. La iglesia surge a partir de Cristo. Y hay un texto que está en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Este texto revela algo esencial y importante de entender en este tema de la iglesia en tiempo de crisis. Es que la iglesia como cuerpo, como forma, como comunidad de fe, surge y nace en Cristo y se sustenta y se edifica a partir de Cristo. Por tanto, la iglesia como tal no es una invención de un apóstol, no es la invención de Pedro, sino que la iglesia nace a partir de Cristo sobre esta piedra. Esa piedra es Cristo, no es Pedro, es Cristo. Sobre esta piedra que es Cristo edificaré mi iglesia, es decir, las personas que son alcanzadas por el mensaje de la cruz, a las cuales se les revela Cristo y sus pecados son perdonados, estas personas comienzan a edificar su vida a partir de Cristo. Esta es la iglesia. Y así nace la iglesia. Personas que creen a Jesús, que despiertan a una nueva realidad espiritual, personas que comienzan a ser transformadas. Es por eso que decimos que ya no somos los mismos, porque a partir de Cristo comienza un desarrollo en nuestra vida que nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque conocemos una verdad que nos hace libres. Y en este caminar en Dios comenzamos a crear relaciones, lo que llamamos la comunidad de fe, la familia, el cuerpo de Cristo, la novia. Comenzamos a congregarnos, comenzamos a hacernos parte de una comunidad de fe y decimos nosotros la importancia de plantarnos allí en la vida de la iglesia para comenzar a crecer y desarrollar. ¿Por qué? Porque ahí viene el proceso de formación para llegar a ser discípulos. Por lo tanto, la iglesia en tiempo de crisis está vigente más que nunca. Los propósitos de la iglesia están vigentes. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Anhelamos estar en el templo, pero no podemos olvidar que solo debemos ser iglesia en el templo. No, hoy somos iglesia en tiempo de crisis. Ahora, hay 3 propósitos esenciales que son básicos, que fueron dados a la iglesia y que no deben dejar de cumplirse, y que aún estando en crisis, los propósitos de Dios se siguen sosteniendo. Es decir, las personas que desarrollan fe en Cristo deben mantener estos propósitos vivos, deben mantener estos propósitos presentes. ¿Por qué? Porque aún hay una sociedad que necesita conocer el mensaje de la cruz. La semana pasada hablábamos de la fidelidad en tiempo de crisis. Hoy hablamos de la iglesia en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque está presente para cumplir los propósitos a los cuales fue pensado por el Padre. Es por eso que hoy quiero animarte y decirte que tú eres iglesia y que el Espíritu Santo está sobre ti para sostenernos en estas dificultades y tiempos de crisis. 3 razones. 3 propósitos que debemos mantener como iglesia de Cristo en tiempo de crisis. La iglesia en tiempo de crisis, número 1. La iglesia fue pensada para glorificar a Dios. ¿Sabes? Cada persona que comenzó a ser alcanzada por el mensaje de la cruz fue pensada para desarrollar una vida que honra, que glorifica a Dios a través de su vida. Cuando tú lees Efesios en el capítulo 1, y es un capítulo extraordinario, muy rico. Pero al final del verso 5, el verso 6 y el verso 7 revela que la iglesia fue pensada para ser una expresión de que glorifica a Dios. Fuimos pensados para la alabanza de su gloria. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, al final del verso 5, según el buen propósito de su voluntad. Verso 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es decir,
Un propósito que está vigente para la iglesia en tiempo de crisis es ser una expresión de alabanza a Dios. Es decir, tú y yo debemos honrar y reconocer a Dios aún en las dificultades. ¿Y por qué? Mira lo que dice el verso 7. En Él tenemos la redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Es decir, somos una expresión de alabanza. La iglesia tiene como propósito reconocer a Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos redimidos, comprados a precio de sangre, porque nuestros pecados fueron perdonados y porque hoy podemos disfrutar esta gracia inmerecida. No lo merecíamos, pero fue tal su amor que nos alcanzó y nos hace parte de este gran propósito que es ser una expresión de alabanza a Dios. Por tanto, en tiempo de crisis, la iglesia no deja de expresar una alabanza a Dios. En tiempo de crisis, la iglesia no deja de glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Mira, tres cosas básicas. Tú y yo podemos glorificar a Dios. Juan 15:8, cuando hablábamos de la vid y el pámpano, dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una forma en que alabamos, somos una expresión de alabanza o glorificamos a Dios, es cuando nuestra vida comienza a ser transformada y comenzamos a dar un fruto digno de Cristo. En tiempo de crisis, la iglesia está presente, glorifica, es una expresión de alabanza y damos frutos. También lo podemos hacer a través de nuestra adoración. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Sabes? La iglesia en tiempos de crisis debe expresar adoración, debe expresar un reconocimiento a Dios. Debemos declarar una alabanza. Podemos cantar, podemos tener tiempos de celebración, podemos tener dichos, pero la crisis no puede callar nuestra boca. Cuando tú lees los salmos, vas a contemplar a un Dios extraordinario en su naturaleza, en sus atributos, en sus cualidades, en su poderío. Ese Dios está vigente para ti, para mí, hoy en tiempo de crisis. Por tanto, cuando somos una expresión de alabanza, lo que estamos haciendo es conectarnos con esa sobrenaturalidad de Dios. Por eso que hoy necesitamos alcanzar a estas personas que no conocen a Cristo, pero para esto no podemos dejar de cumplir nuestros propósitos. Primer propósito: ser una expresión de alabanza a Dios. ¿Cómo? A través de nuestros frutos, a través de nuestra adoración. Te invito a que cada día ahí puedas tener una expresión de adoración. Puedas levantarte y puedas decir: Dios, eres único, magnífico y extraordinario. Tal vez hay momentos que son difíciles. Nos toca visitar lugares con personas en situaciones extremas. Nos conectamos a personas en condiciones extremas. Y es por eso que a ellos les animamos y les decimos: este es el momento en que debes reconocer en una adoración, en una expresión de alabanza de quién es Dios, porque así atraes sobrenaturalidad sobre ti. Debemos ser expresión de alabanza con nuestros frutos, con nuestra adoración, con nuestra forma de ser. Recuerda lo que dice Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. La iglesia hoy, todo lo que hace, las personas hoy día, nuestros hermanos que deben salir aún a sus trabajos, ellos son una expresión de alabanza a Dios. Nuestros hermanos que están en el área de la salud y están atendiendo pacientes, ellos allí están siendo una expresión de alabanza a Dios y están siendo usados para esos pacientes. Tú, cuando estás en casa, estás siendo una expresión de alabanza. Ese propósito no se anula por COVID-19. Está vigente y está presente. Por eso hoy te invito, iglesia, en tiempo de crisis necesitamos glorificar a Dios. Este propósito está vigente y presente. Número 2, la iglesia en tiempo de crisis debe edificar creyentes. La manera en que nos conectamos los creyentes es a través de nuestras relaciones. Por eso nuevamente digo,
Las figuras que usa la Biblia es de familia, es de hermanos, es de hijos. Y habla de una relación de personas que necesitan sostenerse en fe. No todos nos desarrollamos de la misma manera. No todos crecemos de la misma manera. No todos tenemos la misma madurez. No todos estamos sujetos a las mismas debilidades. Y todos tenemos días buenos y todos tenemos días difíciles. Y aún más, todos estamos siendo golpeados en medio de esta crisis. Por eso que el segundo propósito de la iglesia es edificar creyentes. La iglesia en tiempo de crisis debe sostener fe y sostener la fe de sus hermanos a través de esta relación. Recuerda lo que dice Juan 17:21, que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. La iglesia se relaciona a través de este vínculo bajo este principio de unidad, porque la iglesia fue pensada para sostener personas no perfectas, sino personas que necesitan cada día ser mejores en Cristo. ¿Sabes? En tiempo de crisis Dios no está buscando supermujeres o superhombres. Dios está simplemente buscando a aquellas personas que fueron alcanzadas por el mensaje de la cruz y que necesitan conectarse a Él a través de la alabanza y a través de la edificación, es decir, sosteniéndonos. Es por eso que la iglesia fue pensada a través de estas relaciones personales que en tiempo de crisis deben hacerse mucho más fuerte. Y a esto llamamos comunión. La iglesia en tiempo de crisis hace comunión. A veces confundimos comunión solo estar en el templo, pero la comunión no se practica solo cuando nos vemos. Es un principio que trasciende el estar juntos. Es una unidad espiritual que se ha logrado a partir de Cristo. Esta comunión es la que nos permite conectarnos cada día. Ahora, es verdad, cuando estamos en el templo, sin duda que se facilita y se potencia porque hay muchos otros beneficios cuando podemos estar juntos. Podemos mejorar mucho más nuestras relaciones, podemos ser edificados de diversas maneras, podemos cuidar de diversas formas, pero ese propósito de edificar vidas o edificar creyentes no se anula porque estamos en tiempo de crisis. Es por eso que hoy la familia de Dios, tú y yo, la iglesia de Cristo, no debes aislarte en tu conflicto. Es cuando más necesitas conectarte a esta vida de iglesia, a esta vida de comunión. ¿Y sabes por qué? Porque en este principio de cuerpo de Cristo, nadie puede sobrevivir solo. Necesitas de la iglesia, tus hermanos. Necesitas de la comunión, que son tus hermanos. Necesitas de Cristo, que es cabeza. Y ese cuerpo tiene muchos miembros que para poder desarrollarse armónicamente necesita de los demás. Por tanto, en tiempo de crisis, la iglesia debe edificar creyentes. Por eso te animo, no te aísles. Es cuando más te necesitamos. Necesitamos que te conectes a esta comunidad de fe que se llama Casa MTP. ¿Por qué? Porque juntos podemos edificarnos, porque juntos podemos fortalecernos, porque juntos podemos alentarnos, porque juntos podemos suplir nuestras necesidades, porque juntos podemos orar. Estamos permanentemente orando por necesidades. Hoy nos han llegado nuevas necesidades. Nos alegra saber cuando las personas están siendo recuperadas, cuando las personas están siendo de altas. Nos alegra, pero podemos conectarnos a través de la oración. Nos edifica, nos fortalece, nos alienta. Podemos suplir ciertas necesidades. Visitábamos a Andrés, un hermano nuestro, que estaba en ciertas realidades y necesidades, y pudimos compartir con él y otras personas que estaban en cierta dificultad, y no solo le conectamos compartiendo para su necesidad, le pudimos conectar a Cristo. Y a esas personas que le acompañaban, les compartimos esperanza, les compartimos fe, le compartimos a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue viva y presente. Tú y yo seguimos vivos y presentes. Y el segundo propósito esencial es edificarnos. Y esta edificación de los creyentes no solo se hace en el templo, también podemos practicarla hoy como comunidad de fe, sosteniéndonos en nuestras economías. Por eso practicamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. ¿Por qué? Porque así hacemos vida de comunión de fe que nos permiten sostenernos como Casa MTP. Es verdad, cada día
Las personas nos dicen nos extrañamos. Y sin duda, hay momentos en que no han sido fáciles para nosotros los pastores porque les extrañamos. A veces visitamos a algunos y es inevitable que corran nuestras lágrimas por querer abrazarles. Pero ya estaremos en el templo. Pero el propósito de la iglesia, de ser alabanza, de una expresión de alabanza que glorifica a Dios, de edificar la iglesia, sigue presente. Por eso no te aísles. No esperes solo que alguien te llame. Conéctate con tu familia de fe. Conéctate con tus hermanos. Haz vida de comunión que trasciende el templo. Y quiero decirles algo que es importante y que lo vamos a hablar seguramente más adelante, porque también hay un peligro y que nos interesa comenzar a decirlo ya. Porque cuando volvamos a este mundo distinto, algunos creerán que no será necesaria la vida de templo. Creerán que la vida de iglesia ya no se hace necesaria para el congregarse y creerán tener suficiente una vida a la distancia. Pero sabes, cuando tú desarrollas esa forma de pensar, estás diciendo que no necesitas de tu hermano, que no necesitas del miembro de ese cuerpo que te ayuda a edificarte. Y se perderán esa rica ministración del Espíritu Santo. Por eso, hoy, el propósito de la iglesia de edificar personas está vigente. Y cuando volvamos a nuestros templos, para lo cual ya estamos trabajando, serán tiempos distintos, sin duda, pero continuaremos. ¿Por qué? Porque estamos formando discípulos. Por eso no te desconectes del cuerpo, porque esa desconexión puede permitir que no te edifiques y no seas animado, sostenido y sustentado por tus hermanos. ¿Sabes? La iglesia en tiempo de crisis sigue sosteniendo propósitos. 1, ser una expresión de alabanza, glorificamos a Dios. 2, propósito de poder edificar creyentes. Por eso te animo a que puedas edificar, que puedas fortalecer, que puedas alentar, que puedas orar por tus hermanos, que puedas compartir con tu economía para sustentar y sostener necesidades que hoy existen. Porque la iglesia está vigente en sus propósitos. La iglesia en tiempo de crisis, propósito 1, ser una expresión de alabanza. Propósito 2, edificar personas. Y número 3, la iglesia tiene como un tercer propósito, que es predicar el evangelio. La iglesia en tiempo de crisis no puede dejar de predicar el evangelio. Mateo 28:19 dice que debemos ir a ser discípulos, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos llama a enseñar, nos llama a ser discípulos, nos llama a compartir las verdades de Cristo. Y Él establece un compromiso: y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Sabe? El propósito de iglesia de predicar el evangelio aún está vigente. No estamos en el templo, pero podemos seguir reconciliando personas con Dios. Podemos seguir llevando esperanza, podemos seguir llevando salvación, podemos seguir llevando nuestra fe, por la fe de ellos, por tu fe, por nuestra fe. Podemos conectar la sobrenaturalidad para personas que hoy necesitan con urgencia un mensaje de Cristo. Por eso el tercer propósito, la iglesia en tiempo de crisis no puede dejar de predicar el evangelio. No te encierres en ti mismo, sino que comparte este mensaje. Te aseguro que tú sabes a tu alrededor que hay gente que no conoce de Dios. Llámales, escríbeles, conéctalos a la cruz. Hazles saber que Dios está presente en esta crisis para intervenir a nuestro favor. Hemos estado predicando a mucha gente. Hemos visto gente conocer a Jesús en estos días. Gente en condiciones muy extremas, con enfermedades críticas. Personas bajo otras conexiones o otras necesidades. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz no se guarda y no se esconde cuando estamos en crisis. Está presente porque nos ha hecho bien y puede hacerle bien a otras personas. Por eso que este tercer propósito sigue presente cuando la iglesia vive tiempos de crisis. Conecta a otros
con el mensaje de salvación. Cuando volvamos a nuestros templos o a este mundo diferente, sin duda que las estrategias de evangelismo serán distintas. Pero sabes, la iglesia se sustenta en comunidad a través de las relaciones. Si hay algo que antes de COVID-19 evidenció nuestro país, fue una crisis de confianza. Hoy tú y yo tenemos una posibilidad de conectarnos a personas sin Cristo y crear puentes de confianza. ¿Para qué? Para que cuando ellos tengan esa experiencia con Jesús, nos acompañarán a nuestros templos y volveremos a celebrar a Dios, no solos, sino junto a personas. ¿Por qué? Porque estamos reconciliando personas con Jesús. Segunda de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Recuerda, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia son las personas. Estas personas se edifican y tienen como propósito conectar a otros con el mensaje de la cruz. Por tanto, el ministerio de la reconciliación no se guarda, no se esconde en tiempo de crisis. Hoy está vigente. Por eso que te hablo de iglesia en tiempo de crisis. Porque quiero invitarte a que no te olvides de que nuestro mensaje está presente y vigente. Sin duda, no estamos en los días ideales para estar en nuestros templos, pero nuestro propósito, lo que Dios ha pensado de ti y de mí, siguen estando vigente. Por tanto, no dejes de ser una expresión de alabanza a Dios. Cada día que tu vida glorifique a Dios, aún en tus necesidades. Recuerda las historias bíblicas, como Pablo cuando lo pasaba tan mal, él expresaba una alabanza. Que tu vida glorifique a Dios en todo lo que haces. No te olvides que aún no estando en el templo, mantenemos vigente el propósito de edificarnos. Puedes fortalecer, puedes animar, puedes sostener en una oración, compartiendo para suplir necesidades. No dejes de edificar la iglesia, de edificar personas. Y también recuerda, el tercer propósito, seguimos siendo los ministros de la reconciliación. Es decir, seguimos manteniendo la predicación del evangelio presente. Lo dijimos la semana pasada. La fidelidad no solo es saber estar con Dios, sino que la fidelidad también es saber cumplir los deberes que se nos encargan. Hay propósitos que son deberes de la iglesia para este tiempo en crisis. Por eso te animo, por eso te invito a que glorifiquemos juntos a Dios, a que nos ayudes a seguir edificando y sosteniéndonos. Hay algunos hermanos nuestros que no lo han pasado bien. Ayúdanos a sostener fe con tu oración, con tu palabra, con tu mensaje, con tu llamada. Pero también ayúdanos a predicar el evangelio. Nos alegra como algunos de ustedes nos llaman y nos dicen, por favor, oren por tal persona, porque necesita hoy urgente de conocer de Cristo. Es lo que he querido compartir contigo en este día. Esta es nuestra reflexión de hoy. La iglesia en tiempo de crisis. Necesitamos seguir siendo la iglesia. No estamos en un templo, no estamos entre paredes, pero las personas que han disfrutado la revelación de Cristo, las personas que han disfrutado el perdón de los pecados, que han disfrutado la salvación, mantienen vivos los propósitos que nos fueron dados. Por eso, glorifica a Dios. Como dijimos, actitud de gracias en todo tiempo. Y celebra a Dios, porque te conectas a la sobrenaturalidad, a ese Dios que no deja de estar en control cuando las cosas no funcionan. Y también recuerda que hay alguien que tal vez hoy necesita tu oración, tu mensaje, tu edificar, porque la iglesia sigue edificando personas. Y termino diciéndote, recuerda que hay alguien a tu alrededor que puede ser parte de tu familia, que puede ser parte de tus amigos, que puede ser parte de tu grupo de trabajo, que hoy necesita de Jesús. No el Jesús de la historia,
al Jesús como experiencia, el que nos ha transformado y cambiado nuestras vidas. Iglesia en tiempo de crisis. Quiero terminar orando por ustedes y diciendo: Padre, oro en el nombre de Jesús, porque la iglesia está más viva y presente que nunca. La iglesia, las personas que han sido conectadas a la cruz, hoy mantenemos los propósitos que tú nos has delegado. Hoy somos una expresión de alabanza y la iglesia te reconoce repartida en toda la ciudad. Levanta manos para celebrar el nombre poderoso de Jesús. Pero también la iglesia sigue sosteniendo y edificando a sus hermanos, a la familia de la fe, conectándolos a través del mensaje, de la edificación, del ánimo, de la fortaleza, de la oración y supliendo nuestras necesidades. Y así juntos crecemos en comunidad, fortaleciendo nuestras relaciones. Señor, que nadie considere este un tiempo para aislarse, sino que sea una oportunidad para conectarse al cuerpo, a la iglesia de Cristo, y también el propósito de reconciliar personas contigo. Señor, permítenos ver este tiempo como oportunidad para alcanzar a muchos en necesidad. Padre, oro por la iglesia. Oro por personas, por nuestros hermanos que pueden estar enfermos o en diversas necesidades. Oro por los que te están conociendo. Oro por nuestros hermanos que deben salir cada día a su trabajo. Oro por nuestros hermanos que van al área de la salud. Oro por nuestros hermanos que han perdido sus fuentes de trabajo. Oro por nuestras hermanas que deben sostener ellas sus hogares. Oro por la iglesia, oro por personas, por nuestros adultos mayores, por nuestros niños, por nuestras hermanas embarazadas, por las personas que recién te están conociendo. Oramos para que sean sostenidas en nuestra fe. Y hoy la iglesia está más viva y presente en el tiempo de la crisis. Espíritu Santo, sigue afectando a personas, sigue transformando y haciendo lo maravilloso que tú sabes hacer entre nosotros. Oro por tu iglesia, oro por la economía de Casa MTP, oro por la economía que sostiene a nuestra misionera, oro por la economía que nos permite sostener el hacer iglesia, el que nos permite conectarnos a hermanos en sus diversas realidades y necesidades. Oro, Señor, porque tú estás presente en tu iglesia. Volveremos a los templos, pero hoy mantenemos vivo estos propósitos. Padre, gracias por Jesús, te alabamos y te celebramos. Gracias porque a través de esta culto online podemos edificarnos en la palabra y porque también alcanzamos personas con el mensaje de la cruz. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos, te bendecimos, te animamos, sé sostenido permanentemente en fe y no olvides conectarte con nosotros para seguir orando por ustedes o poder alcanzarte para suplir tus necesidades. Gracias, sé bendecido y bendecida. Expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras.
¿Está listo? ¡Vamos! Cuando hay temor y oscuridad, ya no quedan puertas que golpear. Pareciera el que el futuro incierto está. En mi mente yo puedo escuchar, no hay salida por ningún lugar, ya ni fuerzas para poder escapar. Pero tú me has mostrado el camino, Jesús, tú tienes trazado mi destino. Dile. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. Declaramos. Cuando hay temor y oscuridad, ya no quedan puertas que golpear. Pareciera que el futuro incierto está. En mi mente yo puedo escuchar, no hay salida por ningún lugar, ya ni fuerzas para poder escapar. Pero tú me has mostrado el camino, Jesús, tú tienes trazado mi destino. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. Sus palmas. Decimos. Me levantaré con autoridad, me das tu poder para vencer. Me levantaré con autoridad, me das tu poder para vencer. Decimos una vez más. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. Santo eres tú, Señor. Confiaremos en ti, Señor. Amén. Fue un gusto haber disfrutado este tiempo juntos. Recuerda, en la semana nos seguiremos conectando a través de nuestras redes sociales. Y que tengas una gran semana. Amén.
despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. En cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión.